Bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a este salón de actos para continuar con el 19º ciclo de conferencias de la Escuela Politécnica. Hoy es un momento importante y para mí es un tremendo orgullo poder presentaros al conferenciante de este miércoles. Sabéis, además hoy tenemos la suerte de contar, que en aquella pared están los retratos de los que han sido directores de la escuela. José Antonio Peña el primero, que además nos acompaña, gracias José Antonio por haberte acercado, y Miguel Ángel López, que fue mi antecesor. Yo creo que en justicia habría que añadir, y lo hacemos de forma testimonial hoy, a la persona que me acompaña, a Rafael Capuz, que junto a Eduardo Espín fueron los que hace casi, yo creo, ¿no?, casi 20 años empezaron a pensar lo que podía ser la escuela, el título de arquitectura técnica, que luego se convirtió en Escuela Politécnica con, bueno, pues el complemento del grado de Teleco. Como digo, es un momento importante porque quien nos va a hablar hoy de su especialidad, que son las maderas, pues fue un gestor, fue miembro de la comisión gestora que nos acogió en su seno de experiencia, de conocimientos, de ideas, para tener pues lo que hoy celebramos como Escuela Politécnica, que el año que viene cumplirá esos 20 años. Rafael Capuz es arquitecto técnico, es licenciado en Bellas Artes, es doctor por la Politécnica de Valencia, ha sido profesor de la Politécnica de Valencia de materiales, construcción, etcétera, y director de la escuela durante muchos años. Esa experiencia fue la que nos permitió aprovecharnos hace 20 años y, como digo, por dar esos primeros pasos como Escuela de Arquitectura Técnica. Como digo, como director actual, pues es un verdadero placer, Rafael, que hoy nos acompañes, que nos traslades tu experiencia investigadora y profesional en el sector de las maderas y volverte a acoger en esta, que es tu casa, en un edificio algo cambiado en el que viste tú, ¿no?, hace 20 años, que comentaba José Antonio que casi no había ni agujeros en las paredes, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que somos gracias a ti, y de corazón el cuerpo de profesores actuales y los alumnos pues te lo agradecemos. Así que a partir de ahora tuya la palabra, si quieres comentarnos algo, y si no damos paso a la conferencia. Bien, yo primero que nada daros las gracias a la escuela y a todos los que habéis colaborado. José Antonio, ya que está aquí presente, porque bueno, la verdad es que el inicio de la escuela fue muy interesante. José Antonio tuvo que pelear mucho con la universidad y nosotros pues le ayudamos en nuestra experiencia, en lo que sabíamos en aquel momento. Tanto Eduardo como yo trabajábamos en la Escuela de Valencia y estábamos en el equipo de dirección de la Escuela de Valencia. Eduardo era, digamos, más especialista en el área de expresión gráfica y yo en el área de construcciones. Y con eso pues fuimos montando la escuela, contratando los nuevos profesores, y la verdad es que la escuela fue creciendo, yo creo que de una manera interesante. Como decía José Antonio, pues el primer edificio que se cuidó mucho, se pudo arreglar muy bien, se cuidó mucho durante el tiempo que se estuvo allí, luego creo que pasasteis a otro edificio, ¿no?, y luego por último a este. Yo ya esas etapas de los cambios de edificio las he conocido, pero por las reuniones de directores en las que hemos participado. Y entonces, pues bueno, agradecer a todos vosotros y también especialmente a los profesores de materiales, que son los que me han hecho volver a lo que también considero mi casa, ¿eh? Espero estar a la altura, porque ya estoy un poco desentrenado, pero bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, si hay alguna cuestión que no he intentado hacer una conferencia, a lo mejor es un poco más casi un poquillo de clase, ¿no? Pero bueno, para que entendáis un poquitín lo que pasa en el mundo de la rehabilitación. Así que muchas gracias. Lo que sí que necesito es que se apague un poquito la luz, ¿no?, para que veáis mejor. Sí. Vale. Bueno, en el inicio he hecho referencia a lo que también fue mi escuela y en la que estuve participando, y en concreto al Departamento de Construcciones Arquitectónicas, que era el que yo pertenecía allí. Lo que vamos a hablar es sobre la evaluación de la madera estructural para la consolidación y rehabilitación de los edificios. He planteado cuatro
4 partes, un poco para poner primero una introducción, para ponernos en situación. Después hablar de la madera estructural, las clases resistentes, porque es lo que necesitamos conocer para luego poder hablar de la madera ya colocada. Y por último, ya entrar un poco en un ejemplo de una evaluación de la madera estructural. Bien, como dentro de esa introducción, pues bueno, todos conocéis que la madera es uno de los materiales más utilizados como elemento estructural, especialmente por sus buenas propiedades como son por su resistencia a tracción, es casi lo que la diferencia mucho del resto de materiales que se emplean en construcción. Tiene una buena resistencia a compresión, esa resistencia a tracción pues le hace también tener una buena resistencia a flexión, y luego pues se caracteriza porque es un material ligero y trabajable. Entre sus aplicaciones hay 2 aplicaciones fundamentales. Una es en los forjados, en temas de rehabilitación, nos la vamos a encontrar fundamentalmente en temas de forjados y en temas de estructuras de cubierta, de distintas formas, aplicándolas de distintas formas en esas estructuras. Bueno, esta, luego haremos referencia, esta se corresponde con el ejemplo que pondré al final, que es la cubierta de la lonja de Valencia, de un pedazo de la lonja de Valencia, sobre la que hablaremos luego la aplicación. ¿Cuáles son además tiene como ventajas, porque es un material seguro, es un material bello, al mismo tiempo bello como casi todos los materiales, como la piedra, la madera. Es un material confortable, por el hecho de ser un material ligero, y además es un material económico, y además, como aquí conoceréis Cuenca, que precisamente es una de las zonas productoras de madera estructural, con los pinos silvestres que se encuentran en todos sus alrededores, se emplea mucho. Y luego os contaré, realmente yo cuando hice la tesis sobre madera, que es lo que un poco os contaré de la aplicación para determinar esas características de la madera, me basé precisamente en probetas que procedían de aquí, del aserradero de Cuenca. Bueno, eso ahora os lo iré contando. ¿Cuáles son los inconvenientes de la madera? Pues que es un material orgánico. Entonces, hay 3 factores que digamos, la destruyen o la afean. El primero de ellos son los ataques de los agentes xilófagos, y que son bióticos al mismo tiempo porque son vivos. Esos ataques fundamentalmente pues son las carcomas. La carcoma ya sabéis que es la larva de los escarabajos, o sea, al final es un escarabajo que es el que pone los huevos y los va dejando dentro de la madera, y entonces salen esas larvas y empieza el proceso, el ciclo de esos animalitos que van destruyendo. Los que se comen la madera son precisamente esas larvas, y esa es la carcoma. Conoceréis, normalmente en el mundo de la construcción las diferenciamos como mínimo en 3 tipos de carcomas. Hablamos de la carcoma normal, se diferencian por el tipo de agujeros. Hablamos de la carcoma grande, que tiene unos agujeros de tipo elíptico, son alrededor de unos 8 milímetros, y luego unos que hay muy finitos y muy pequeñitos, redondos, que son las polillas. Entonces, los agrupamos ahí. Hay muchos más tipos de escarabajos o de carcomas que destruyen la madera, pero fundamentalmente esos 3 son los que diferenciamos, o los agrupamos en esos 3. Otro factor que estropea la madera es la humedad, y la humedad fundamentalmente provoca rápidamente ataques de pudrición. Esas son las cabezas de unas vigas que se han desmontado de un forjado, donde están atacadas por... esto tenía flecha, ¿no? Sí. Toda esta zona aquí es la pudrición parda. La pudrición parda se produce con una rapidez enorme en las maderas resinosas cuando hay humedad. Humedad que es cuando la madera alcanza una humedad alrededor del 20%. Cuando estamos en esa humedad, estamos en un riesgo total de que haya pudriciones pardas de la madera. Hay otros tipos de pudrición, pero esta es una de las más dañinas, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos el ataque de los agentes abióticos, que en este caso pues es el sol, los rayos solares van destruyendo, junto con la humedad, pues van eliminando parte de la madera, y al final nos queda ese aspecto como si fuera de unos rieles, que se corresponde con la parte de la madera que crece en invierno. Bien,
Ahora, cuando entramos en restauración y queremos seguir manteniendo la madera, lo podemos hacer de diversas maneras en principio. Una de ellas es la consolidación. La consolidación supongo que habréis oído hablar de la técnica beta. Lo que se hace es eliminar todo aquello que era madera y que en este caso era una pudrición, hasta llegar a la madera sana, y se sustituye por un mortero de resina epoxi. El hecho de que sea un mortero de resina epoxi es porque tiene una buena unión con la madera y tiene un comportamiento similar a la madera. Además, se refuerza como si fuera una estructura de hormigón, pero en este caso con varillas de fibra de vidrio. Y de esa manera conseguimos la unión entre la parte de la madera sana con la madera que reconstruimos. Bueno, pues esa es una forma de conseguir manteniéndola en restauración. Otra forma es a base de colocar prótesis. Como os decía antes, esta sigue siendo la cubierta que os he comentado anteriormente. Como veis, pues las prótesis, no son, digamos, muy estéticas. Además, aquí hay doble prótesis. La segunda es que no se ve. Hay otra parte metálica que está pintada precisamente de rojo, que está en la parte interior. O sea, se ve que se hicieron una primera rehabilitación y luego una segunda con este refuerzo. Otra forma de mantenerla es a base de utilizar estructuras auxiliares. Esto, si no recuerdo mal, es un palacio, creo que de aquí, de la zona de Cuenca. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, yo sé que hice las fotos de un castillo, no de un palacio, de un castillo de aquí, de la zona de Cuenca. Bien, aquí lo que pasa es que lo que se ha hecho pues, es colocar esta especie de puntales un poco que tienen un aspecto, digamos, que no desentona mucho, pero bueno, no es una solución, digamos, momentánea. Y otra solución es la de sustituir. O sea, cuando ya no hay más remedio, pues entonces lo que se hace es sustituir las piezas de madera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la consolidación es caro, es uno de los sistemas más caros. Yo creo que cada vez se está utilizando menos porque realmente emplear esta técnica resulta muy cara. Colocar prótesis es poco estético, como os decía antes. Aquí, porque esta es una sala donde no tenía, digamos, un uso importante y además es la parte de la cubierta, y entonces, pues bueno, se colocaron esas prótesis. Pero, como veis, pues no es nada estético para dejarlo en algún sitio que vaya a permanecer, ¿no? El tema de utilizar estructuras auxiliares no resuelven el problema. O sea, están ahí, pero el problema sigue estando. La madera no la hemos, digamos, reforzado. Y luego el problema de la sustitución es que desmontamos. Y en rehabilitación esto a veces pues, no agrada, ¿no? Bien, al final la opinión generalizada es que debemos de conservar antes que sustituir. O sea, hay que intentar conservar al máximo la madera. Eso es la opinión de la gente que realmente trabaja en temas de rehabilitación y de restauración. Y yo de esa parte, digamos, no intervengo. Yo me he comportado en este caso en la restauración como técnico para dar soluciones, no como filósofo, digamos, de cómo llevar adelante esa rehabilitación. Bien, ¿qué es lo que buscamos? Pues utilizar técnicas que permitan devolver a la madera a su punto inicial. Eso es casi imposible, pero bueno, intentamos de alguna forma mantener al máximo las construcciones. Si además tenemos en cuenta que esto es una serie de frases de arquitectos famosos, que el respeto por mantener lo que existe, pues hay quien, por ejemplo, no recuerdo de quiénes son las frases, pero bueno, heredamos un patrimonio construido en el pasado y debemos de preservarlo para el futuro. Eso es lo que intentamos o intentan los arquitectos fundamentalmente cuando se habla de rehabilitación y restauración. Restaurar no solo la forma del edificio, sino que también su materia, y en este caso la materia es la madera, sino que también restaurar esa materia y con la materia su personalidad. Y otra frase de otro arquitecto, pues la restauración se orienta al restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte sin cometer falsedad artística o histórica y sin eliminar ninguna traza en el tiempo. En fin, al final
lo que todo esto nos hace pensar es que esa necesidad de conservar los edificios o de conservar esas estructuras de madera hace necesario disponer de tecnología para que nos permitan dictaminar sobre el estado de conservación de la estructura, o sea, saber cómo está esa estructura y para poder decidir si la podemos conservar o hasta qué punto tenemos que conservarla o hasta qué punto tenemos que sustituirla. Eso es lo que pretendemos un poquitín en la parte final de esta charla. Además, si tenemos en cuenta que debemos de combinar al máximo el mantenimiento y la consolidación al mínimo, siempre todo esto hay que hacerlo teniendo claro que aquello ha de seguir siendo seguro, teniendo claro que demos la solución mejor de todas y al mismo tiempo al menor coste. Aquí sí que suele haber un problema en estos momentos, o sea, cada vez la normativa es más exigente, entonces los edificios antiguos, bueno, y luego se suelen cambiar de uso, con lo cual les exigimos a esas estructuras, digamos, sobrecargas a las que no estaban habituados. Y entonces ahí es donde tenemos pues, problemas para poder conseguir estas cuestiones y luego muchas veces se recurre a soluciones de otro tipo, que ya comentaremos. Bien, si además tenemos en cuenta que las estructuras antiguas se caracterizan porque son de una excelente madera, o sea, habitualmente, así como ahora ya la madera ya no es de la misma calidad. La madera de hace siglo y medio sí que era una madera de una excelente calidad, porque en aquellos momentos pues bueno, se gozaba o se podían permitir las talas de árboles de mayores dimensiones y lógicamente pues se conseguían piezas de mejor calidad. Además, casi todas las piezas eran el contenido era total del duramen, o sea, sabéis que en los árboles la parte exterior es la albura, esa albura se va lignificando, entonces se transforma en duramen. Entonces, antiguamente toda la pieza que se cortaba para extraer esos cantos de vigas se cortaba de la parte únicamente que tenía duramen. El motivo es porque es madera de mucha mejor calidad. Actualmente ya hay pedazos hasta de albura y esos suelen ser siempre motivo de zonas donde son más fácilmente atacables por los insectos. Además, normalmente las estructuras antiguas estaban sobredimensionadas. En España hasta hace poco no había una normativa de cálculo de cómo se tenía que hacer el tema de las dimensiones, del dimensionado de las estructuras de madera. Entonces, pues esto daba al final origen a que siempre solían estar sobredimensionadas. Luego suele ocurrir que la degradación suele ser puntual. Normalmente suelen tener degradaciones más o bien en la parte de la cabeza únicamente o bien en las partes extremas y entonces siempre podemos resolver porque son esas degradaciones puntuales. Y por último, pues la sustitución de esos por otros sistemas constructivos tiene el problema que comporta discordancias con el resto de la estructura. O sea, llegar a sustituir no es bueno por esa cuestión, porque ya metemos otros elementos que no trabajan como inicialmente trabajaban los sistemas estructurales. Bien, al final, pues esto nos permite, la conservación permite mantener el testimonio de otras culturas, si conservamos los edificios, además de la apariencia del edificio y de sus tipologías constructivas. Bien, la madera como producto natural que es, tiene otros problemas. O sea, la madera no es un material homogéneo, es un material heterogéneo. Es un material muy dispar de un punto a otro. Esto nos dificulta el poder conocer las características de la madera para poderla utilizar en construcción. Para poder, digamos, catalogarla de una forma clara. Fijaos que pues, hay una serie que son naturales, dependiendo de la especie cambian las características de la madera. Fijaos en un mismo árbol, a medida que disminuye el diámetro, o sea, a medida que la pieza la saco de la parte más alta de los troncos, aumenta la nudosidad, disminuye la densidad, cuando la madera está en la parte alta del árbol, tiene una menor densidad y si disminuye la densidad, pues también disminuyen sus propiedades, o sea, su resistencia a rotura, y su módulo de rotura y su módulo de elasticidad. Si la densidad de la madera además también varía, fijaos con qué detalles, solamente con
por el lugar de crecimiento, como os he dicho, también varía con la altura y con la distancia a la médula. No tiene la misma densidad una madera de la parte extrema que una madera del medio que una de la parte central del árbol, ¿eh? Son pequeñas variaciones, o sea, en general aquí estamos hablando, o sea, hay que hacer ensayos ya muy afinados para poder decir exactamente cuál es la diferencia entre unas densidades y otras, pero existe, ¿eh? O sea, si hiciéramos ensayos sobre esas maderas nos encontraríamos con ese problema. Entonces, ¿a qué recurrimos? Pues al final recurrimos a temas de homogenización. Y para la homogenización solo hay que dos formas. Una es manipular la madera, y para manipular la madera lo que hacemos está la fabricación de los tableros. Todos habéis oído hablar de los tableros contrachapados, de la madera laminada, ¿eh? Entonces, esa es una forma de conseguir mejorar las características de la madera y de homogeneizarla. Y otra forma, lógicamente, pues es clasificarla por lotes homogéneos. Esa clasificación por lotes homogéneos, aquí ya interviene un poco la normativa, que era lo que os iba a hablar de cómo se hace inicialmente. Entonces, esa clasificación por lotes homogéneos se hace o por métodos visuales, que son los únicos que realmente están, digamos, aprobados, o los que existe una normativa concreta, y por métodos mecánicos, donde se está desarrollando, cada día está más avanzada, pero donde totalmente no se utilizan, aparte de que hay pocas máquinas para determinar la resistencia a la madera por métodos mecánicos. Bien, al final, ¿qué pasa? La madera, lo que nos interesa es conocer su resistencia. ¿Cómo se conoce su resistencia de verdad? Cuando la llevamos a rotura, no hay más remedio. O sea, todo lo demás son suposiciones, que pensamos que esa madera tiene una determinada resistencia, pero no la conocemos de verdad exactamente hasta que no llegamos a ensayarla por flexión hasta llegar a la rotura. Entonces, ¿qué es lo que se busca para poder llegar a, digamos, a conocer la madera? Pues buscamos nuevos métodos que no sean destructivos para llegar a ese punto. Bien, en general, como resumen, pues hemos dicho la necesidad de conservar, hemos hablado de conservación, hemos hablado de la variabilidad de la madera, porque no es un material homogéneo, hemos dicho que tenemos que llegar a la clasificación de la madera para poderla utilizar en construcción, y además debemos de la determinación de la capacidad portante, debemos de conocer cómo determinar esa capacidad portante de las estructuras antiguas. Esto nos hace, lógicamente, mejorar los procedimientos para llegar a ese punto y que no sean destructivos, porque el punto final para saber la resistencia es romperla. Si la rompemos ya no es válida. Entonces necesitamos llegar a esa parte. Bueno, esto era un poco la introducción. Ahora me voy a meter un poco, o sea, a contaros un poquitín la normativa que hace falta para conocer esa madera, qué es lo que se hace antes para llegar a hacer su clasificación resistente de la madera. Bueno, es un ejemplo de un grupo de vigas que en cualquier laboratorio, para llegar a esta historia, pues hay que, lógicamente, seleccionarlas, clasificarlas y prepararlo. Era simplemente para que lo vierais. Y en esta parte, pues vamos a hablar un poquitín de la normativa, de los métodos de clasificación conocidos, de los métodos visuales y la clasificación por máquina, para que sepáis un poquitín cómo funciona. Bien, como os decía antes, el cálculo de las estructuras de madera, no había una normativa en España, digamos, seria, que nos dijera cuáles eran los pasos a seguir. Y entonces, ¿ahora en qué situación estamos? Ahora estamos con el Código Técnico de la Edificación, que partió del Eurocódigo y de la normativa existente que tenemos en estos momentos. Al final, ahora en estos momentos estamos calculando en estados límites. Estados límites ya sabéis que son aquellos por encima de los cuales la estructura deja de ser capaz de cumplir la función para la que ha sido construida. Bien, toda esta normativa, ¿no?, del Eurocódigo está en funcionamiento de un tiempo, de modo experimental, y ahora ya con la aparición del Código Técnico de Edificación, pues ya es, digamos, de obligado cumplimiento. Precisamente este método de calcular obliga o requiere
tener clasificadas las piezas de madera por clases resistentes, que ese será el resultado final de la madera antes de colocarla y cómo el calculista funciona con ella para poderla utilizar. Y luego hablaremos de cómo, cuando está puesta, llegamos a poderla emplear. Os he mencionado una serie de normas que son las que vamos a ir viendo en parte. O sea, las normas EN ya sabéis que son las europeas. En España funcionábamos con las normas UNE y en algunos casos se sigue manteniendo la norma UNE. En este caso, la norma UNE 56.544 es la norma de clasificación de las maderas por método visual. Con esa norma es con la que haremos la clasificación visual. Porque así como en las otras normas, Europa sí que ha homogeneizado determinadas cuestiones de las normas, en el caso de la clasificación de las maderas ha dejado que cada país siga manteniendo su método de clasificación, porque eso creaba una discordancia muy importante y era imposible. Entonces lo único que ha hecho es marcar unas pautas para que todas esas normas de clasificación visual las cumplan, y con esas pautas cada país mantiene su método de clasificación. Y esa es la 54. O sea, la norma 14.081 es la que armoniza toda esta historia y la 56.544 es la norma de clasificación visual de las maderas. Luego hay otra serie de normas, pero ahí hablo de normas Uy, he corrido demasiado. Hablo de normas de clasificación, pero refiriéndome a las normas de todos los países. La norma en 1912 es la que precisamente correlaciona todas las normas que hay y cómo clasifican cada uno, y luego os diré cómo funcionan los calculistas. Bueno, me he saltado otra vez. Bien, la norma 844 simplemente es una norma de terminología. Cuestiones que deberéis saber. El ancho de cara pues obedece a la altura de la sección, el grosor es el canto de la pieza de madera. Una cuestión importante es la dimensión nominal. La dimensión nominal es la dimensión que tendría la pieza cuando tiene un contenido de humedad del 29%. ¿Qué es lo que pasa? Las piezas tienen distintos contenidos de humedad. O sea, es imposible encontrar que todas las maderas tengan el mismo contenido de humedad. Entonces, en función del contenido de humedad, supongo que también sabéis que a partir de ese contenido del 29% o el 30%, la madera, si disminuye de ese contenido de humedad, digamos, disminuye su sección, va perdiendo sección, pero sin embargo van aumentando sus propiedades mecánicas. Y a partir del 30% la madera se mantiene y sus propiedades mecánicas también se mantiene. Entonces, por eso es importante el contenido en realidad siempre hablamos del 30%, pero exactamente la normativa lo hace para el 29%. Entonces, cuando la madera está con ese 29%, esa es su dimensión nominal, cosa que no va a ocurrir nunca, sino que la madera estará pues con un 15, un 16, un 21, entonces en ese estado tiene una dimensión concreta. Entonces, la relación entre la dimensión nominal y la real es lo que llamamos desviación dimensional de la madera. Bueno, y después dos datos más, por ejemplo, dentro de este punto, que es que cuando hablamos que la madera tiene más del 30% de humedad, la clasificamos como, se conoce como wet grade en la normativa europea y dry grade cuando tiene un contenido de humedad por debajo del 20%. Fijaos, aquí habla del 20% y del 25% para piezas mayores de 200 centímetros cuadrados. ¿Por qué habla del 20%? Antes he dicho que el contenido de humedad del 20% era importante porque a partir de que una madera tiene un contenido de humedad por encima del 20%, entonces nos encontramos con una madera que es fácilmente atacable por las pudriciones. O sea, el 30% influye en sus capacidades mecánicas y en sus dimensiones, y el 20% influye en que sea fácilmente atacable, en este caso, por pudriciones. De ahí que, por ejemplo, en los aserraderos, cuando tienen la madera copiada, llevan mucho cuidado de conocer el contenido de humedad de esa madera que se está desecando, porque saben que los árboles recién cortados que tienen un grado de humedad alto, saben que si estamos por encima de ese 20% tenemos problemas de ataques de pudriciones. Entonces, ese es importante. Y luego hay que conocer el contenido de humedad para poderla, lógicamente, vender sabiendo en qué contenido de humedad se encuentra la madera. Bien, los métodos de clasificación conocidos
he dicho que había métodos visuales y la evaluación por máquina. Supongo que también alguno de vosotros deberéis de conocer algo de esto, pero bueno, yo voy a insistir un poquito. Los métodos visuales lo que hacen es identificar y medir un poco las singularidades que tienen las piezas. ¿Qué singularidades son? Pues los nudos. O sea, bueno, hay unos, son los indicadores de calidad y en concreto esas singularidades son los nudos que aparecen en las piezas de madera, tanto en sus laterales como en las partes inferiores. La desviación de la fibra, que suele ser consecuencia de la presencia de nudos. Las fendas que habitualmente pueden ser fendas de desecación, pero también pueden haber otro tipo de fendas. Todas estas que vemos aquí son fendas de desecación. Las fendas, aunque hay veces que parece que es alarmante, no son del todo peligrosas. O sea, no tiene importancia la presencia de fendas, a no ser que atraviesen la pieza de parte a parte. Pero por eso no pierden sus capacidades mecánicas. La cebolladura realmente es una fenda, lo que pasa es que la cebolladura es en el sentido de los anillos de crecimiento, no en el sentido longitudinal como este, sino es una separación de los anillos de crecimiento. El entrecasco se debe a que hay veces que los nudos ya sabéis que son el origen de la formación de una rama. Si cuando cortan el árbol esa rama aún estaba viva, aparecen trozos de corteza en el interior de ese nudo. Esos nudos son muy peligrosos porque son nudos que se pudrirán y serán saltadizos. Mientras que si la rama ya estaba muerta, pues entonces tenemos ahí, puede haber desaparecido la corteza y suele haber una mejor unión o no, entonces depende. Pero quiere decir que aparece ese trozo de corteza que se corresponde con la rama. Hay veces que en las maderas resinosas hay bolsas de resina en el interior de la madera. Las gemas se deben a cómo se ha cortado la pieza. O sea, si yo apuro mucho el corte del tronco, pues lógicamente como el tronco es circular, me aparece un pedazo en algunas zonas porque por muy recta que sea el tronco, siempre hay una pequeña desviación y al cortarlo pues me aparecen esas gemas. Ojo que si hay gemas, es seguro que en esta zona de aquí hay albura. Con lo cual no es una madera de excelente calidad, que era lo que antes os decía, que antes las maderas antiguas pues no tenían gemas, casi seguro, porque estaban cortadas más de la parte central que es de la parte del duramen. Luego las deformaciones son debidas a qué parte del tronco se ha cortado la madera, cómo se ha cortado la madera. No es lo mismo cortar una madera de la parte central que cortarla de una parte lateral. Entonces eso da origen a distintas deformaciones de las piezas de madera. Pueden haber piezas con ataques biológicos. Bueno, en este caso es una madera, una viga que está colocada y que ha sido atacada de termitas. Eso no lo podemos encontrar en las maderas que vamos a utilizar. No suelen haber ataques de termitas, pero sí que suelen haber ataques de hongos, como decía antes, por el contenido de humedad que tenían las piezas. Bien, eso no debe de darse en las maderas. También la presencia de médula o madera de reacción, que es la madera de la parte central. Y luego pueden haber daños mecánicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos son los indicadores de calidad que esa clasificación visual va a tener en cuenta. Y que la normativa, esta que antes decíamos, esta normativa de referencia europea, obliga a que todas las normas de clasificación, sean del país que sean y como lo hagan, cumplan al menos los siguientes indicadores. En primer lugar, limitaciones para singularidades reductoras de la resistencia. Esas son las tres primeras, los nudos, la desviación de la fibra y las fendas. Aparte también de la acebolladura, el entrecasco y las bolsas de resina. Hay limitaciones para singularidades geométricas. Aquí nos referimos a las gemas y a las deformaciones de las piezas. Hay limitaciones que obedecen para las características de origen biológico. Entonces nos estamos refiriendo al ataque de hongos y de termitas, o de insectos en general, por decirlo de alguna manera. Y luego hay otra serie de limitaciones que en estas entrarían la médula y la madera y los daños por daños mecánicos. Bien,
¿Cómo se clasifica la madera? Ahora entramos ya en la normativa española, que habíamos nombrado antes. En España, la clasificación para las maderas resinosas, solo hablo de las maderas resinosas, en España se clasifican de 3 formas: maderas de primera, maderas de segunda y de rechazo. Maderas de rechazo no quiere decir que la madera no sea válida, sino que no se puede utilizar en construcción, o sea, no se puede utilizar en estructuras de construcción. Entonces, las maderas que se utilizan en España son o de primera o de segunda. ¿Cómo se diferencia eso? Pues se diferencia con todas esas cosas que hemos dicho, con los nudos, las fendas que lleva. Todo eso está normalizado. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero se trata de saber cuántos nudos hay en una cara, qué dimensiones tienen esos nudos, cuántos nudos hay en el canto, cuántas fendas tienen. Entonces, dependiendo de ese número de nudos, de la superficie de esos nudos, pues nos encontramos con maderas. Esas maderas las podremos clasificar de primera o de segunda. O sea, hay unas limitaciones que nos dicen hasta qué tamaño pueden tener esos nudos, qué cantidad de nudos pueden haber, y entonces, lógicamente, a partir de esas limitaciones, si las cumplen, la madera es de primera. Si no las cumplen, la madera es de segunda. Y si no cumplen estas, entonces es rechazo. Entonces, el rechazo, lo que os he dicho, no se puede utilizar en construcción, pero la madera sigue siendo válida. Bien, no entro en detalle en esto porque, bueno, para eso está la norma, es cuestión de vérsela y de conocerla. La gente que en el aserradero, además aquí en el aserradero de Cuenca, hay gente especializada que es capaz, simplemente con un vistazo cuando pasan los tablones, de clasificar esa madera, decirte si es de primera, de segunda o rechazo. Entonces, como veis, no es un método muy exacto. También es verdad que si eso lo hacemos nosotros nos costaría, cuando una persona de esta, seguramente nada más que pasando la madera, es capaz de hacerlo, a nosotros a lo mejor nos tiramos horas para poderla clasificar. Pero bueno, esa es la forma en que se clasifica la madera. Bien, lo que os decía antes, pues se toma la dimensión de los nudos, la cantidad de los nudos, dónde están esos nudos. No es lo mismo, luego hay agrupaciones de nudos, como veis, no es lo mismo un nudo en el canto. Entonces, esas limitaciones son las que aparecen en esta normativa, y entonces es lo que nos hace decidir si la madera es de primera, de segunda o rechazo. La desviación de las fibras se hace con un aparatito tan sencillo como este, que es una especie de punzón, pero horizontal, y entonces lo que se hace es medir, o sea, se traza y lógicamente la propia fibra te desvía. Entonces, se mide esa desviación que se produce, y dependiendo de cuál sea esa desviación, tenemos una limitación en la norma que nos dice si vale o no vale. Las deformaciones, como os comentaba, pues se deben fundamentalmente a la parte de la madera de donde ha sido cortado. No puedo dibujar, no os puedo hacer un detallito un poquitín de a qué se deberían cada una de esas deformaciones para que lo entendierais. No es lo mismo, o sea, como veis ahí, las deformaciones, pues puede ser que la tabla se deforme de esta manera, o se deforme de esta otra, o se produzca un alabeo, o se produzca una curvatura como esta que tenéis aquí. Todo eso depende precisamente de cómo se ha hecho el corte dentro del tronco. Bueno, con eso os quedáis. Bien, las alteraciones biológicas, bueno, aquí hay un ejemplo, aquí realmente el ejemplo son de maderas colocadas. Aquí, esto primero que tenéis aquí es un ataque de termitas. Como veis, tiene una estructura, las termitas siempre atacan en el sentido de las fibras, longitudinalmente. Y entonces dejan una estructura a base de canalillos, y además suelen dejarla bastante sucia por las secreciones que van dejando. Esto que tenéis aquí es una pudrición parda. La pudrición parda se caracteriza porque también se llama cúbica, porque si veis estas piezas, pues tienen una estructura más o menos de cubos, están cortadas en el sentido perpendicular a las fibras. Esto es una pudrición azul o azulado. La pudrición, el azulado se da en las maderas resinosas.
el azulado no disminuye las propiedades mecánicas de la madera, ¿eh? Lo que pasa es que sí que afecta a su aspecto estético, ¿eh? O sea que no es motivo de rechazo en que en una estructura nos encontremos un azulado, aunque no suele ser ahí normalmente donde nos lo encontramos. Si nos lo encontramos suelen ser en piezas acopiadas por el contenido de humedad que tiene. Pero sí que es habitual encontrárselo, por ejemplo, en los zócalos. O sea, esos zócalos que se ponían antiguamente en las paredes y que se solía ser de madera para evitar ver la humedad, ¿qué pasaba? Que como había humedad en la parte inferior, pues precisamente esa humedad la absorbía la madera y entonces se producía ese tipo de defecto que es el azulado. Entonces aparecían manchadas de esa forma en la parte inferior. Y esto de aquí es otro tipo de pudrición, que es la madera fibrosa, que también se debe a un hongo y también se da en las maderas que están colocadas. Era para que veáis un poco todas esas alteraciones biológicas de un modo general. Bien, si ahora nos vamos a la normativa de otros países, pues fijaos, en España son las normas UNE, pero en Alemania son las normas DIN, en Portugal las NP, en Canadá las NLGA, en Francia las NF. O sea, cada país tiene su norma de clasificación. Cada país clasifica las maderas de una forma. O sea, tiene una manera distinta de hacer la clasificación. Como hemos dicho, en España era maderas de primera, de segunda y rechazo. En el resto de los países pues, se designan de esta forma distinta, S13, S10, y entonces lo que hemos dicho es que eso se conserva en todos los países. Entonces, ¿cómo se regula esto? Pues bueno, se regula además por la norma esta que nos da las clases resistentes. O sea, estas son las clases resistentes de cada país. Y en estas normas lo que hacen es establecer el número de clases resistentes que hay que ahora luego veréis, que no solo son las 2 o 3 que se dan en España, sino que suelen ser del orden, creo que son unas 10 en cada caso. Bueno, pues nos da todas las clases resistentes que pueden tener todas estas normas, nos da la designación del valor de la resistencia a flexión en megapascales y nos indican para cada clase resistente todas las propiedades mecánicas y de densidad. Entonces, está claro que con esta norma, la que sea madera de primera en España, da como resultado, sabemos seguro, cuáles son todas sus propiedades mecánicas y la densidad de esas piezas de madera. Bueno, esto ahora lo entenderéis un poquito mejor. La norma que armoniza precisamente todas estas normativas es esta norma, la 1912. Y ahora aquí sí que queda claro. Bien, antes cuando os decía la norma que nos da las clases resistentes, estas son todas las clases resistentes que hay para las maderas resinosas o coníferas. Entonces, S14, S16 es su resistencia a rotura en megapascales, como decíamos. Bueno, cualquier pieza de madera que está aquí, por ejemplo, en un C18, dentro de las maderas que se dan en España y que están clasificadas como segunda, cualquier pieza de madera, de acuerdo con la normativa anterior, tiene todas las propiedades. Es seguro que cumple todas las propiedades mecánicas y de resistencia de esas piezas. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque al final la manera de calcular en estos momentos, el calculista lo que hace es decidir cuál es la resistencia con que va a trabajar sus piezas de madera. O sea, decide si es un C27, si es un C18, y entonces lo que nos encontramos es que el almacenista tiene maderas de distintas procedencias. Si yo voy a utilizar un C18, y a lo mejor no hay maderas españolas, pero tiene maderas de otro tipo, como están clasificadas, yo directamente puedo utilizar piezas clasificadas con la norma francesa. Entonces, por eso se ha mantenido la normativa de clasificación de cada uno de los países y a la hora de elegir una madera me da igual que sea una u otra. Es simple que yo, si el cálculo lo he hecho con un C18, pues pueda utilizar cualquiera de ellas. Bueno, y ahora centrándonos un poquitín, lo que pasa en España habitualmente las maderas o los tipos de pinos que están clasificados para utilizar en estructuras son estos 4 que tenéis aquí: el pino silvestre, el pino radiata, el pino pinaster y el pino laricio. El pino silvestre,
todos los pinos silvestres o son de primera y de segunda. Si son de primera son C27 y si son de segunda son C18. Los pinos radiata y pinaster, si son de primera son C24 y si son de segunda C18. Y el pino laricio, si es de primera es un C30 y si es de segunda es un C18. Hay más pinos, lo que pasa es que no están aún dentro de la normativa, ¿eh? No se utilizan en construcción. Esos son los que habitualmente nos encontramos. Aquí en Cuenca tenéis una buena cantidad de pino silvestre, ¿eh? Y también creo que tenéis una buena cantidad, algo de pino laricio, me parece que es. Entonces, pero fundamentalmente es el pino silvestre. Bien, bueno, pues esta norma lo que hace es armonizar, ¿eh? O sea, todas las normas de clasificación de todos los países, como os decía. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, como os he dicho antes, esa persona que hace esa clasificación, viendo los nudos, viendo las fendas que tiene, sus dimensiones, y decide si es primera o segunda, pues resulta que un día puede levantarse mal. O sea, está cansado, por lo que sea, y entonces, pues lógicamente, su rendimiento no va a ser el que toca. Entonces, pues por eso se intenta llegar a hacer clasificaciones por máquina, ¿no? O sea, un poco para evitar esa subjetividad de la persona que lo hace, para cuantificar de alguna forma más clara esas variables que hemos visto, esos nudos con sus dimensiones, sus fendas, etcétera, aumentar el rendimiento, lógicamente. Hemos dicho que no es lo mismo que lo haga esa persona que lo hagamos nosotros. El rendimiento sería, lógicamente, muchísimo más lento, aunque no sepamos muy bien la norma. Y entonces, lógicamente, incrementar la velocidad, porque al final lo que hace falta es tener la madera clasificada para poderla sacar. Bueno, pues para eso, pues han empezado a utilizarse métodos de clasificación mecánicos. También hay otros métodos no mecánicos, pero yo solamente aquí me voy a centrar en los mecánicos. Los mecánicos pues están basados un poco en esa rigidez que tienen las piezas y en la resistencia a flexión que ofrecen cuando les damos, digamos, las forzamos a temas de flexión. La medición de esa manera se hace por la elasticidad, simplemente la flexión de cara. No sé si voy a ser capaz de explicarlo bien sin tener una tiza y un lápiz o la pizarra, pero bueno, voy a intentarlo. Bien, también para esa clasificación mecánica hay una norma que lógicamente nos limita cuáles deben ser esos valores para poder clasificar la madera y que en concreto están basados fundamentalmente en la resistencia a flexión, en la densidad y en el módulo de elasticidad. Esta clasificación se hace por la propiedad indicadora de la máquina y por el reglaje de ajuste. Y luego hay una serie de parámetros de calidad, al igual que habíamos dicho en el caso anterior. Unos se deben a la técnica, que en concreto son el módulo de elasticidad y la velocidad de clasificación, porque a la hora de hacer pasar las piezas se puede hacer más rápido o más lento, y otros son atribuibles al material, que entonces aquí ya depende por la especie, lógicamente, las dimensiones, la humedad, la temperatura, los nudos, el estado superficial. El estado superficial influye, ahora os explicaré por qué, porque es el rozamiento que obliga a hacer pasar las piezas por las máquinas. La posición en la que se encuentran las piezas y las deformaciones. Lo importante de la clasificación de máquina es que hay dos formas, o sea, se hace por flexión de la cara. O sea, si esto es la viga, lo que hacemos es flexionarla, de esta manera. Entonces, esa flexión de la cara, en la clasificación por máquina, se puede hacer de dos formas. O bien midiendo la flecha, o sea, yo hago pasar la pieza por la máquina que ahora veréis y le produzco una flecha. Entonces yo puedo medir esa flecha siempre, y entonces lo que hago es mantener, digamos, la fuerza que le aplico, y lo único que hago es medir la flecha. O lo hago al revés, lo que hago es medir la fuerza, o sea, lo que hago es provocarle una flecha concreta y provocarle, entonces lo que hago es medir la fuerza. Entonces hay dos máquinas de clasificación que se conocen en el mercado. Una es la Computermatic y otra es la Kub-Bollinger. En concreto, todo lo que hay aquí es de la Kub-Bollinger. Estas son unas máquinas que las tiene el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Entonces, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que está en Madrid, tiene su laboratorio de maderas, su laboratorio de ensayo, y ahí es donde tiene esta máquina, y está muy en relación con el aserradero de Cuenca, precisamente para llegar a los métodos de clasificación y para ir avanzando en la normativa que utilizamos para aplicar a la madera en construcción.
Hay otros Latin Grader, pero esta yo ni la conozco. Bien, cuando medimos la flecha, lógicamente, dependiendo de la sección de la pieza, no le puedo aplicar la misma fuerza. Entonces, varío la fuerza que le aplico y entonces mido la flecha. Y eso está en función de las piezas que yo paso por la máquina precipitado. En función de las piezas que pasan por la máquina. Ahora os intentaré describir un poquito más la máquina cuando lo tengamos. Si lo que hago es medir la fuerza que necesito para una fecha concreta, entonces lo que tengo, lógicamente, ya me he ido demasiado deprisa. ¿Qué ha pasado aquí? Me he vuelto loco. Vale, entonces lo que tengo es que mido, o sea, tengo la deformación y que en este caso estará en función del espesor de la pieza. Ahora, en estas dos fotos que se ven mejor, esa es la máquina. Bueno, esa máquina tiene 3 cilindros. Los dos extremos están separados 90 centímetros y luego hay un cilindro central en el medio. Entonces, pasa la pieza y le produce una deformación cada 10 centímetros. Cada 10 centímetros, entonces yo estoy midiendo cada 10 centímetros la fuerza que necesito para provocarle la flecha que en concreto le he dicho que tiene que provocarle. Y de esa forma puedo determinar el módulo de elasticidad de las piezas. Entonces, a base de ensayos de utilizar estas piezas que luego se someten a todos los ensayos de flexión hasta llegar a la rotura y hacer comparaciones entre todos esos resultados, llego a poder decir si esa madera clasificada por máquina puede ser madera de primera, de segunda o de rechazo. Bueno, pues esto es el sistema que se está intentando imponer, lógicamente, para tener un rendimiento mayor en la clasificación de la madera. Que creo que incluso el aserradero de Cuenca estaba tratando de tener ya una máquina de clasificación de este tipo para poderla clasificar su madera de un modo más rápido que no por la clasificación visual. Bien, además también hay unos requisitos visuales preferentes. ¿Eso por qué es? Porque los 45 centímetros primeros y los 45 centímetros últimos yo no tengo datos. He dicho que paso la pieza entre dos cilindros que están separados 90 centímetros y le produzco una fuerza o una flecha cada 10 centímetros. Es como hace la medición la máquina. Pero los 45 primeros no los puedo hacer y los 45 últimos tampoco. Entonces, pues por eso también hay unas limitaciones para poderlas utilizar. Bien, y luego nos quedaría ya por último en esta parte, pues cómo queda marcada la madera de una vez clasificada. Fundamentalmente, bueno, este es el aspecto de lo que tiene que llevar esa clasificación de la madera. Primero, ¿quién es el organismo certificador? En este caso, la norma 1 en España, es un producto CE. El PNSI significa que es pino silvestre, el wet grade significa que es madera húmeda y el dry grade significa que es madera seca. Esta es la clasificación que corresponde a una primera, porque es un pino silvestre, y entonces es un C27. Así eso aparece en las piezas de madera. Bueno, eso es, quiero decir, lo que hacemos es clasificar la madera para que el calculista pueda decidir cuál es la madera que va a utilizar en función de la resistencia que él prevé, y eso es lo que haríamos una vez clasificada la madera para poderla emplear en la obra. Vale, ahora el problema lo tenemos al revés. Ahora, que era el origen de un poco de la conferencia. El problema es que tenemos una madera colocada y queremos saber cuál es su resistencia y queremos saber qué hacemos con ella. Si la quitamos, la tiramos, la mantenemos, si la mantenemos, si la reforzamos o qué hacemos con ella. Por todos esos métodos que antes hemos comentado. ¿Qué nos pasa con la madera colocada? Bueno, estas son las técnicas de diagnóstico un poco que vamos a utilizar. Primero vamos a hablar de cómo se determina la humedad. Una cosa tan tonta que parece es el punzón, como ahora veréis, y en la obra podemos utilizar los ultrasonidos, el resistógrafo y el georradar. Son digamos, los elementos para poder llegar a conocer un poco la madera que tenemos colocada. ¿Por qué no utilizamos los anteriores?
Pues bueno, está claro que una madera que está colocada, yo no puedo hacerle una clasificación visual. Primero, porque hay parte de la pieza, como hemos visto antes, que está tapado, con lo cual yo no puedo hacer una clasificación visual de la madera. Otras veces incluso están pintadas, con lo cual no me sirve. La clasificación por máquina tampoco la puedo hacer. Para eso tendría que desmontar la pieza y hacer la clasificación por máquina, con lo cual tampoco me vale. Y la aplicación de la norma EN 408, esta es la que la vamos ensayando hasta llegar a la rotura, que es la que me diría cuál es la resistencia de verdad. Si la rompo, tampoco me sirve para nada. Con lo cual, está claro que yo no puedo tirar por ahí. Entonces, todos los instrumentos que empleamos un poco para evaluar esa madera estructural, pues empiezan por el silohigrómetro. El silohigrómetro lo que hace es determinar la humedad de las piezas de madera. Es importantísimo, tanto en el laboratorio como en la obra hay que medir la humedad de la madera. Porque lo que pasa es que en el laboratorio también se suele utilizar este aparato, pero en el laboratorio muchas veces se hace el ensayo, como todos conocéis, de determinación de la humedad, extrayendo un pedazo de la pieza de madera, pesándola, tenemos el peso húmedo, la desecamos en estufa hasta peso seco, y la relación entre el peso húmedo más el peso seco dividido por el peso seco me da la humedad de la madera en tantos por cien. Eso es como lo podemos hacer en el laboratorio. En obra no, la tenemos puesta, con lo cual no puedo hacerlo, tengo que recurrir aquí. Este aparato funciona bien. Lo único que ocurre es que cuando la madera está muy húmeda ya no funciona tan bien, y cuando está muy seca pues tampoco los resultados son exactos. Pero la madera en obra está en un edificio que no haya tenido problemas, está entre un 10, un 11, un 12%, y si hay algún problema de humedad, pues bueno, va a estar próximo al 20%, a partir de que sobrepase el 25% ya el aparato ya no es exacto, pero hasta ahí funciona bastante bien. Bien, en todo estudio de la madera, al final hay que conocer todas las piezas de madera y hay que saber si están sanas o no están sanas. Bueno, pues con un instrumento tan tonto como es un punzón o un martillo debemos digamos, ir haciendo un diagnóstico para conocer exactamente la situación de la madera. Si hay ataque de termitas, enseguida lo vamos a detectar. Las termitas es que son muy listas, no pueden ver la luz, y entonces siempre el ataque lo hacen interior, muy próximo a la superficie, y entonces tú ves la madera por fuera y está perfecta, y luego te apoyas allí y no tiene ninguna resistencia. Pues bueno, eso hay que detectarlo, y simplemente clavando el punzón lo veremos. Con la pudrición se ve más claro, pero también hay que saber hasta dónde llega esa pudrición, hasta qué profundidad nos encontramos con la pudrición en la madera. De cualquier manera, la gente puede pensar, bueno, me cargo la madera. Pues sí, las soluciones constructivas que demos posteriores y los tratamientos, es necesario eliminar toda la madera que está atacada. Si no, en el caso de la pudrición, dejamos allí todos sus gérmenes para que cuando vuelvan a darse la situación favorable se vuelvan a desarrollar. Y en el caso de las termitas, pues tenemos que eliminar toda esa parte de madera que no tiene ninguna resistencia. O sea que eso hay que sanearlo, en cualquier caso. Luego ya hablaremos de cómo resolvemos esos temas. Bien, otro aparato que también no lo conocéis a lo mejor exactamente en la madera, pero sí que habéis oído hablar, supongo que en material, y eso os habrán hablado, de los ultrasonidos en hormigón. Lo único que pasa es que los palpadores que se utilizan en hormigón son... perdonad, que me voy... Son palpadores cilíndricos, y estos, como veis, tienen una punta troncocónica. Eso es para facilitar la conexión. En este caso, aquí se está aplicando en un extremo para facilitar la conexión. ¿Qué es lo que hace los ultrasonidos? Los ultrasonidos, uno produce una onda y el otro la recoge. Y entonces lo que medimos es la velocidad de paso de esa onda. Cuando la madera está más sana, esa velocidad es muy rápida. Cuando la madera está menos sana, porque hay huecos, hay pudriciones, la onda tarda más en pasar. Entonces, con ese aparato, pues determinamos un poco el estado de la madera. Hay dos formas de hacerlo.
Bueno, en el laboratorio lo hacemos de las dos maneras. Una es la forma directa, eso es cuando yo puedo aplicar el aparato de cabeza a cabeza, y esa sería la forma directa, es la mejor. Pero claro, en una pieza que está colocada, normalmente están empotradas, luego no hay forma directa. Entonces lo que hacemos es recurrir a la forma indirecta. La forma indirecta, que puede ser, como están haciendo aquí, por la parte inferior y la parte superior, eso hay veces que se puede hacer en piezas, hay veces que no, pero sí que se puede hacer de una cara, de esta cara a la cara de abajo, porque solamente vemos esa parte de la pieza. Entonces, esa es otra forma de medir. Lo que ocurre es que cuando trabajamos en el laboratorio lo medimos todo. Tenemos que saber qué relación existe entre la forma directa y la forma directa, porque luego cuando vayamos a la obra solo podremos aplicar la indirecta, y entonces tenemos que conocer. Bueno, pues este aparato nos permite determinar lo que se llama el módulo de elasticidad. Se me ha ido santo al cielo. Bueno, luego os lo contaré. Luego me saldrá. Bien, ese es el silbatés o ultrasonidos, para conocer. Hay gente que ha experimentado mucho en ello, sobre todo unos arquitectos de Madrid, han trabajado mucho con este aparato y han hecho muchos ensayos, y ellos, digamos, pues pueden dar datos fidedignos a la hora de utilizarlos, porque, bueno, ya llevan mucha experiencia a base de ensayos. Bien, otro aparato que se empleó, y este es con el que yo trabajé, es el resistógrafo. Bueno, el que sea el resistógrafo 1410 y su software de CON, el motivo, hay diferentes aparatos, la diferencia está, o sea, son taladros, taladros que se caracterizan porque utilizan una broca muy finita que tiene un diámetro de 1,5 milímetros y en la cabeza tiene 3 milímetros. Entonces producen una perforación en la madera, como hacemos con el birbiquí, solo que ese aparato tiene unas características concretas. Las características, como ahora veréis, es que siempre trabaja a velocidad constante. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra en el aparato? Se encuentra la resistencia de la madera, las partes más duras y más blandas. Las más duras son las partes de... Habéis visto una madera de un pino resinoso que tiene sus anillos de crecimiento claramente diferenciados, donde hay una parte más oscura y una parte más clara. La parte oscura es la parte de la madera que crece en invierno y en otoño, y la parte más clara es la madera que crece en primavera y verano. Entonces, eso es lo que da forma a un anillo de crecimiento, que además tienen uno por cada año. Bueno, pues este aparato, conforme va perforando, va encontrando esas partes más resistentes, que son las de la madera tardía, y me va dando resultados. Ahora lo veréis un poquillo mejor. Bueno, por deciros, la aguja está aquí, o digamos la broca. Estos dos tetones, por decirlo de alguna forma, son para seguridad, o sea, ha de estar perfectamente apretado los dos para que funcione. Si se separa un poquitín se paraliza, entonces tienen que estar perfectamente apretados. Y el tercero es simplemente para saber por dónde estoy perforando. Se caracteriza, bueno, había aquí más cosas. Bueno, ya os lo he dicho, que es una broca que trabaja a velocidad constante. Lleva, como ahora veréis, una batería donde me imprime lo que está pasando, y además mide la resistencia a la penetración, que se mide por el consumo de energía que gasta el aparato. Bien, ahí tenéis el aparato trabajando. Bueno, trabajando no está trabajando, porque para trabajar lleva un gatillo, hace falta estar presionando para que esos dos tetones estén apretados, se le da el gatillo y entonces empieza a funcionar. Y aquí tenéis la batería. Esa batería en la parte superior lleva una impresora que me va grabando lo que se va produciendo. Bueno, para más características, la resistencia que ofrece a ese avance es lo que está relacionada también con la densidad de la madera. O sea que no solo nosotros lo intentamos para determinar la resistencia de la madera, pero también me da buenos resultados en lo que se refiere a la densidad de la madera. La velocidad de avance de rotación es a 1500 revoluciones por minuto, y tiene distintas velocidades. En concreto, el más completo tenía 7 rangos de velocidades. O sea, trabaja a 5 centímetros por minuto, a 10, a 15, a 20, a 35, a 40 y a 45.
En el caso de los pinos, el rango de velocidad que nosotros empleamos después de probar muchos ensayos fue el de 20 centímetros por minuto. Y todos los ensayos que hemos hecho y todas las historias que hemos hecho en el caso de pinos, lo hemos hecho siempre con este rango de velocidad, porque es el que hemos comprobado a través de muchos ensayos que es el más adecuado. Ahí lo tenéis trabajando, esa es la aguja, como veis, penetrando. Y claro, cuando ensayamos probetas de laboratorio vemos claramente, veis, aquí se ven claramente los anillos de crecimiento y yo sé si esa perforación que estoy haciendo, la estoy haciendo totalmente perpendicular a los anillos de crecimiento, que eso sería lo que llamamos en sentido radial, o si la hago, imaginaos que la pieza está al revés, o si la hago en sentido tangencial, que sería paralela a los anillos de crecimiento. ¿Por qué hicimos esa diferencia cuando empezamos a trabajar? Porque cuando yo tengo una pieza colocada, esa pieza puede estar cortada de muchas formas y no sé si estoy trabajando en el sentido radial o en el sentido tangencial. Y necesito saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, a través de muchos ensayos llegamos a la conclusión que esa diferencia era del orden de un 2%, con lo cual no era grave, ¿eh? Entonces, eso me decía que yo podía hacer ensayos con vigas colocadas sin saber si era radial o tangencial. O sea, sin saber el margen de diferencia entre radial y tangencial que tenía en el momento de hacer el ensayo. Bueno, este aparato no era un aparato de construcción, era un aparato que lo utilizaban los agrónomos para conocer el crecimiento de los árboles, o sea, para saber cómo se iban desarrollando esos árboles interiormente, porque claro, en los árboles sí que es fácil, porque yo cojo el tronco y perforo siempre en el sentido perpendicular a su eje. Como veo los anillos de crecimiento, o sea, ahora os explicaré cómo sale, lo saca a escala, exactamente. Entonces, pues bueno, veo cómo es ese crecimiento. Me sirve también lo utilizaban para ver si hay oquedades en los árboles, porque hay veces que hay ramas que se pueden desplomar porque tienen ya una oquedad y entonces con eso lo detectaban y podían saber si esa rama era peligrosa y lo que hacían era podarla, ¿eh? Entonces eran las aplicaciones. Y luego a partir de ahí pues empezamos a utilizarlo para poder conocer un poco las resistencias de la madera. Bien, el resistógrafo me da una gráfica, esta gráfica, que es la que saca precisamente por la impresora. Esto se corresponde con los anillos de crecimiento. Esas partes, esas crestas, son los anillos de crecimiento. Si yo cortara justo por donde he pasado el taladro y esto lo pusiera encima, está a escala. Los anillos de crecimiento, esos que antes hemos visto, me los van marcando y los tengo a escala, ¿eh? Entonces veo claramente cómo es el crecimiento de esa madera. Bueno, entonces, ¿qué hicimos aquí? A partir de esos datos máquina, mediante un tratamiento de los datos, no lo voy a explicar esto todo a base de ordenador, lo que hicimos es llegar a una gráfica matemática. Esos datos, estos puntos que aparecen aquí, los da el aparato cada 0,04 milímetros. O sea, yo tengo datos constantes a medida que va penetrando el aparato en el interior de la madera. Bueno, a partir de ahí, esa gráfica matemática, que ahora como veis es un poquitín más clara, entonces con esa gráfica matemática trabajamos. ¿Qué es lo que hicimos? Todo esto luego ha ido cambiando y ha ido superándose, pero inicialmente fue así. Era fácil detectar cuál era este punto y cuál era este punto. O sea, con los datos, como os digo, es que hay datos cada 0,4 milímetros en 20 centímetros, imaginaos la cantidad de datos que tengo, ¿eh? Entonces podíamos detectar ese punto y ese punto extremo. ¿Por qué escogíamos ese? Porque escoger este no sabemos si es que en el momento que penetra el aparato la madera está ahí en peor estado. También pensamos que podíamos encontrarnos con que la madera estuviera deteriorada en la parte exterior y entonces pues ahí tuvimos dudas. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, pues vamos a trabajar únicamente con los 2/3 centrales. O sea, despreciamos un sexto por delante y un sexto por detrás. Eso fue el inicio, ¿eh? Y así hicimos todos los ensayos y así, digamos, taramos el resistógrafo de una forma para poderlo utilizar en construcción. Al final hemos comprobado que no tiene sentido. Se puede trabajar con los datos desde este punto a este punto, sin ningún problema, ¿eh? Pero en aquel momento teníamos dudas de que la madera pudiera estar en peor estado en la parte externa y que eso no falseara los resultados y entonces pues un poco lo tomamos de esa forma.
Bien, entonces, ese valor, que al fin de cuentas era un valor que me daba la superficie de esta zona, me determinaba el valor de la resistencia del resistógrafo. Valor de la resistencia que en los ensayos que hacíamos tomamos dos en el sentido radial, porque entonces eran probetas, dos en el sentido radial, dos en el sentido tangencial y luego hallábamos la media de todos. Y ese le llamábamos valor del resistógrafo radial, valor del resistógrafo tangencial y el valor medio. Como os decía, al final trabajamos con el valor medio, porque la diferencia entre el radial, o sea, el radial era mejor que el tangencial, pero es tan pequeñita que esa diferencia es de ese 2%, pues al final a mí el que me interesa es el valor medio, que cuando yo estoy en obra es el con el que me voy a encontrar. Bien, como conclusión, que aquí es donde nos dice, llegamos a la conclusión de que el resistógrafo es un estimador aceptable del estado, porque el resistógrafo tiene una peculiaridad. Si hay, luego veréis en el ejemplo se ve mejor, si hay una fenda me la detecta claramente, si hay una pudrición me la detecta claramente porque esas crestas se me van abajo. Y entonces sé perfectamente en qué estado se encuentra la madera. Entonces me permite detectar la calidad de la madera, aparte de que lo que íbamos buscando era determinar su resistencia. El resistógrafo mejora digamos que para poder definir la calidad de la madera y en qué estado se encuentra, es mejor que hagamos trabajar conjuntamente el resistógrafo y los ultrasonidos. Entonces, de esa forma, con esos dos datos, yo puedo acertar, digamos, más para poderme definir de cuál es en qué estado se encuentra la madera. En concreto, en el caso del Pinus nigra, que son las probetas que pudimos hacer con todos los ensayos, llegamos a la conclusión que si el resistógrafo daba valores por encima del 9,1, esa media de todos esos valores estaba por encima del 9,1, esa madera podíamos decir que era una madera de segunda, que la clasificaríamos dentro de la clasificación como segunda. Si daba valores por encima, sí, lo he dicho mal, por encima del 9,1 era de segunda, pero hasta el 10,5. Si daba valores por encima del 10,5 era una madera de primera. Y eso ya me permitía, digamos, dar. Esto no es dogma de fe, pero bueno, quiere decir que íbamos con determinada seguridad y los ensayos que pudimos probar, así fue. Y realmente nos ha dado resultados a la hora de aplicarlo. Bien, además, bueno, todo esto lo hicimos sobre probetas, probetas de secciones de viguetas de madera. Pero, ¿qué pasa cuando tengo una viga? No es lo mismo una viga que una probeta. El tema es que había que decir un poco cómo había que funcionar con la viga. Digamos, para haceros que os hagáis la idea, si la viga fuera esta línea de arriba y esta línea de abajo, llegamos a la conclusión que lo que debíamos de hacer es hacer pinchos del resistógrafo en la parte superior, uno, el siguiente abajo, el siguiente arriba, o sea, ir haciéndolo de esta forma y con una separación aproximadamente de 1 metro. Entonces, cualquier viga de madera, para que nosotros pudiéramos determinar la resistencia de esa madera, decir en qué consistía, pues esa era la forma de trabajar. Todo esto lo hemos ido mejorando con el tiempo, lógicamente, y al final, pues bueno, se han llegado a conclusiones interesantes. Como os decía antes, al principio, es un buen estimador de la densidad. Lo que pasa es que la densidad no es significado, o sea, casi siempre las maderas de más alta densidad son más resistentes, pero no siempre. Entonces, la densidad es otro parámetro que se tiene en cuenta, pero que no es un parámetro definitivo para utilizarlo. Bien, a partir de ahí, las investigaciones que fuimos haciendo en la Universidad Politécnica, pues esto desembocó en que el siguiente paso, ver el georradar. Georradar lo habéis oído nombrar ahora un montón de veces, porque se está utilizando mucho con todos estos temas de esta chiquita que desapareció y que si está enterrada aquí o está enterrada allá. Y entonces pues habéis oído hablar que la Guardia Civil pues pasa al georradar y muchos temas de ese tipo. El georradar
su origen inicial es un instrumento que utilizaban los ingenieros de caminos para medir el espesor de las capas que se dan en las carreteras, que se hace siempre por capas, para poder saber el espesor de esas capas y si había fallos en esas capas. Esa era la aplicación inicial del georradar. A partir de ahí, pues se ha ido investigando con él y ahora se utiliza para conocer las cimentaciones de los edificios antiguos, para conocer dónde están las criptas, porque el georradar detecta, lo que pasa es que lo detecta conociendo muy bien cómo funciona aquello, que ahora lo explico un poquito, y realmente es como hacían los médicos antes con las ecografías de los niños, que cada vez las ecografías han ido mejorando y se ve más el niño, y antes pues había que adivinar si era chico o chica, porque la ecografía que teníamos no era muy clara, ¿no? Entonces se ha ido mejorando, al igual que en el georradar se van mejorando las antenas y cada vez sabemos más. Y no es lo mismo utilizar el georradar sobre un hormigón que sobre un suelo, como os digo, porque, por ejemplo, en esto de los enterramientos, ¿no?, de personas, ¿no?, es porque la tierra ha sido removida y entonces lo que se ve, lo que detecta el georradar es distintas densidades de esos terrenos y si hay oquedades a la hora de trabajarlo. Entonces, por eso puede detectar si hay algo debajo, ¿Qué pasó? Así como con el resistógrafo llegamos a un dato que es una cifra, que dices, bueno, pues este primera sí tiene por encima de 10,1. Con el georradar eso no se podía hacer. El georradar al final era la interpretación del técnico. Bien, tiene la ventaja de que, claro, se hace directamente sobre la pieza, no hace ningún daño, o sea, la pieza está en su sitio, da igual que haya un suelo encima que no lo haya, lo único que se hace es conocer las densidades de cada uno de los materiales que nos podemos encontrar. Y entonces, pues bueno, es una herramienta que nosotros hemos aplicado y al final hemos llegado un poco a la conclusión de que no hemos... Porque siempre nosotros, a la persona que estaba investigando esto y al experto en el tema del georradar, le decíamos, bueno, pero ¿no nos puedes dar un dato numérico que nos diga si al final esto puede ser primera o segunda? No hay dato numérico. Funciona por ondas electromagnéticas de distintas frecuencias que van entre 100 MHz y 3 GHz. Eso depende de hasta qué profundidad quiera llegar y del espesor de los terrenos o de las piezas de madera que quiera atravesar. Entonces, lógicamente, esas ondas se propagan, o sea, la antena lo que hace es que primero envía la onda y luego recoge el rebote. Entonces, con esa medición conoce qué es lo que está pasando, si hay una oquedad, si no hay una oquedad o qué es lo que está pasando. Funciona muy bien para determinar la densidad de las maderas, la humedad de las maderas y de cualquier material. La humedad en que se encuentran detecta muy bien las canalizaciones de agua, o sea, para eso funciona muy bien. Y ahora veréis aquí, bueno, yo no entro mucho porque no soy un experto en el georradar, pero bueno, que al final el georradar, que es lo realmente importante es esta antena, que esto es lo que pasamos, en este caso pasábamos por encima de la madera, y este es el ordenador donde se recibe toda la información. Al final, aquí que en estas imágenes se ve un poco el funcionamiento, bueno, es una técnica geofísica, en fin. Lo que hicimos fue colocar las probetas sobre unas banquetas, y fuimos pasando el georradar y haciendo distintas mediciones. Esas mediciones incluso a veces se colocaba un papel albal debajo, porque de esa manera sabíamos que no pasaba la onda ahí y conocíamos. Bueno, aquí que se ve un poquito más el gráfico, la gente, claro, nosotros enseguida decíamos, bueno, ese color, ¿qué quiere decir? Eso es el aire, eso no sé qué. Nada, no entendíamos nada. Aquí el experto era el que tenía que definir. Pero sí que hay una cosa curiosa. ¿Veis estos montículos que hay aquí? Esas son las dos banquetas. O sea, cuando estaba colocada la pieza de madera y pasábamos al georradar, esa diferencia por la estructura metálica fundamentalmente, pues sí que quedaban reflejadas. Bueno, esto se fue avanzando y llegamos a ciertas conclusiones, pero claro, siempre estábamos a expensas del experto que nos dijera exactamente si había una oquedad, si no la había y qué es lo que él interpretaba en esta historia. Bien, os he puesto
lo que se hace antes, todas las posibilidades que tenemos para hacer después, y ahora entramos cómo lo haríamos. Bueno, este es un caso, este es lo que os estaba comentando, esta es la Lonja de Valencia. Si habéis estado alguna vez en Valencia, es un edificio protegido, histórico, que se caracteriza fundamentalmente por esta sala, la sala del columnario, porque tiene unas columnas, como sabéis, que se van enroscando, muy características y de una gran altura. Y en esta parte, bueno, aquí hay una zona jardinada, esto es una parte nueva, bueno, relativamente nueva. Ahí ahora en estos momentos están los servicios y oficinas y cosas de este tipo, y luego hay una parte ajardinada en el centro, y aquí está lo que se llama la sala del Consulado del Mar. Esa sala del Consulado del Mar, la cubierta, esa cercha que os he comentado antes, ¿no?, al principio y que luego ha vuelto a salir, es precisamente de la cubierta de esta zona. Lo que pasa es que tiene, el Consulado del Mar es esto de aquí, hay otro salón en esta parte de aquí, y luego está este es otro salón donde está esa cubierta. Lo que pasa es que este salón no se utilizaba tanto. El que realmente se emplea es este de aquí y este de aquí. Estos son los dos salones que se utilizan. Este tiene también una cubierta preciosa, pero sobre la que aún no se ha metido mano. El problema de la Lonja de Valencia son las termitas. Valencia es una zona, aquí en Cuenca también tenéis algo, bastante también creo, pero en Valencia tenemos una animalada. ¿El por qué? Las termitas que se dan en España se dan fundamentalmente de dos especies, una se da en Canarias y la otra aquí. Las que se dan en la península son las que llamamos termitas subterráneas. Estas tienen el termitero en el suelo. Y normalmente tienen el termitero, suelen aprovechar las socas de los árboles que se han talado y se quedan ahí perdidas, que se van pudriendo, y ahí es donde se suelen hacer los termiteros. Bueno, pues yo tengo la teoría de que esta zona jardinada en su tiempo tuvo árboles importantes, fundamentalmente cipreses, y entonces lo que ha ido pasando es que ahí están los termiteros. Entonces, el problema que tiene la lonja es en la cubierta del salón columnario y en todos estos forjados que tienen ataques importantes de termitas. Ataques que, bueno, ha habido sucesivos tratamientos para proteger esas cubiertas y se han ido haciendo bastantes tratos, dado la importancia que tiene este edificio. Bien, entonces, este forjado que sale aquí, precisamente, o sea, estas son las vigas de ese Consulado del Mar, estas son las vigas del primer forjado. Y como veis, pues esto está totalmente forrado, luego veréis la última, están pues algunas de ellas bastante dañadas, o sea, con ataques de termitas, con ataques de carcoma, y en las cabezas incluso con pudriciones. Normalmente la pudrición se da en la cabeza porque si hay zonas, cuando llueve, que el muro, como son muros muy gruesos, si esos muros absorben humedad, esa humedad la transmiten a las cabezas de las vigas y entonces provocan las pudriciones. Entonces, pues bueno, todas esas piezas están en esa situación. En concreto, este consulado, que tiene una dimensión importante, se caracteriza porque hay 13 vigas como esas, 13 vigas como estas, que tienen una longitud de 8 metros y pico, y una sección de 36 por 36 aproximadamente, o sea, son casi cuadradas. Bueno, pues aquí es donde hicimos un poco la evaluación. Luego sirvió para conocer en qué estado estaba la madera, pero no mucho más. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando quiero hacer una evaluación de la madera? Lo primero, cuando yo llego a la obra, tengo que hacer una visita, ¿no? Y hacer una inspección visual para conocer aquello, y conocer fundamentalmente cómo funciona esa estructura de madera. O sea, tengo que saber exactamente cómo funciona todo. A partir de ahí, el siguiente paso sería hacer una inspección de todas las piezas. No vale hacer un muestreo. Así como en otros ensayos se habla de muestreo, aquí no hay muestreo. Aquí hay que comprobar todas las piezas. Eso se hace con el punzón, con el martillo, y apoyándose, lógicamente, con sistemas gráficos, pues vamos resolviendo y sabiendo cuál es la situación de esas piezas.
El siguiente paso que tenemos que hacer, al igual que en todos los ensayos cuando se hacen, es determinar la humedad de la madera. Es importante por todo lo que os he comentado antes. Si pasa del 20% tenemos un riesgo de pudriciones, y si pasa del 30%, pues tenemos, digamos, unas deformaciones que nos van a dar la mínima resistencia. A partir de ahí, conforme consigamos disminuirla, sabemos que resisten más. Entonces tenemos que determinar la humedad de todas las piezas. Cuando se trabaja en el laboratorio, siempre se trabaja con una humedad del 12%. Entonces todos los ensayos, claro, las piezas tú no puedes conseguir que tenga el 12%, entonces todos los ensayos se hacen con la humedad que tiene la madera en ese momento y luego todos se cuantifican a la humedad del 12%. Bueno, pues entonces aquí es importante saber eso. Y a partir de ahí, pues aquí se trabajó con los ultrasonidos, trabajamos con el resistógrafo y también se trabajó con el georradar. Además, si sospechamos que aún siguen habiendo presencia de insectos, bueno, aquí ya es, digamos, para hacer un tratamiento total, pues hay detectores de sonido que permiten conocer incluso qué tipo de insecto es el que ataca la madera, por los sonidos que producen. Entonces podemos conocer el tipo de insecto, pues se pueden aplicar. Son complicados, porque claro, son sensores con unos detectores altísimos y en cuanto pasa uno un poquito, aquello suena brutal, ¿no? Por la amplificación que tienen. Entonces hay que colocarlos por la noche para que no podamos detectarlo. Bien, eso sería un poco el esquema de cómo haríamos esa evaluación, de cosas que tendríamos que hacer. Como os decía antes, podemos determinar el módulo de elasticidad con el silbatés, conociendo la velocidad de transmisión y conociendo la densidad de la madera. Podemos determinar ese módulo de elasticidad. En este caso, lo que hicimos, lógicamente, pues a base de medidas indirectas, hacer medidas con el silbatés. Una cosa muy importante, el silbatés, esos dos tetones o punzones, ¿cómo se llama? Los palpadores, esos dos palpadores, en el caso de la madera se hace una pequeña perforación de 1 centímetro, que como os he dicho que tenía forma troncocónica, para introducirlos y para conseguir una buena conexión, para que la transmisión de la onda sea rápida y podamos detectarla en el otro extremo. Bueno, pues esos palpadores con el aparato tienen una longitud de 5 metros. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Os he hablado que las vigas tenían 8 metros. Había que hacerlo en 2 tramos. O sea, que hacíamos medidas indirectas, primero de un tramo y luego del otro tramo. O sea, teníamos que hacerlo así porque no podíamos ir de parte a parte. Entonces, lo hicimos de esa manera por esa peculiaridad de estas piezas debido a sus grandes dimensiones. Además, bueno, ahí están las vigas que estábamos midiendo. Ahora estamos por la parte de arriba, antes las hemos visto por la parte de abajo, ahora estamos por la parte superior. Estos son todos los rastreles donde se aguantaba el pavimento de la primera planta, y estamos haciendo la medición precisamente con esos palpadores y con el aparato para medir esa velocidad de transmisión. Bueno, todo esto hicimos unas gráficas o unas hojas resumen donde poníamos todos los detalles a la hora de medir. Estas son las mediciones, estas son las medidas, esta es la fecha en que la hicimos, luego la longitud, el aparato estaba en el centro, entonces teníamos la longitud a la izquierda y la longitud a la derecha, aunque yo necesitaba la distancia entre los dos extremos para determinar la velocidad de transmisión. Medimos incluso la temperatura cuando estábamos haciendo los ensayos. Y también se midió, lo que pasa es que eso aparece en otra gráfica, las densidades. Bueno, aquí tenéis las velocidades de transmisión, que es al final lo que me importaba para poderos decir el resultado. Mediciones que eran velocidades, además de medidas indirectas. Bueno, siempre que estemos con el silbatés cerca de los 5000, los valores, quiere decir que es una madera de buenas características, sin entrar si es primera ni segunda. Pero bueno, los valores alrededor de 5000. Si os fijáis, aquí da 4900, 4924, 908, 4940, 5083, 5033. O sea, digamos, valores
valores bastante buenos, por lo que os he dicho siempre antes, que es que la madera generalmente que se utilizaba en las construcciones antiguas eran de muy buenas calidades en general. Lo que pasa es que están dañadas, están atacadas y están dañadas, y entonces hay que saber hasta dónde llegamos. Bien, luego hacíamos la media de todos esos valores. En este caso esto es una viga, poníamos cómo habíamos hecho las mediciones, que en este caso pues muchas eran lógicamente en la parte superior, y luego también lo hacíamos por la parte inferior cruzándolas, o sea, eran todo medidas indirectas a la hora de aplicar. Aquí tenéis cómo colocamos los palpadores, siempre hay que colocarlos de forma que tengan un ángulo inferior a 45 grados. Entonces se hace un pequeño taladro, como os he dicho, de 1 centímetro, y ahí es donde se introduce el palpador para conseguir esa buena conexión. Bien. Utilizamos el silbatés y luego utilizamos el resistógrafo. El resistógrafo lo utilizamos, en este caso estamos por la parte de abajo de la pieza, porque teníamos la mayor sección vista, por la parte inferior. Se había desmontado todo el revestimiento de madera que tenía este artesonado, y entonces veíamos perfectamente esas piezas de madera. Y llegamos a hacer esas mediciones cada metro. Y además empezamos por arriba y luego abajo, arriba y abajo, como os he dicho antes, aproximadamente cada metro. Bueno, fuimos tomando los resultados. Bien, aquí tenéis una gráfica de una de esas vigas, donde esto se corresponde exactamente con los anillos de crecimiento, aunque aquí estamos en una gráfica matemática. Esta ya ha sido transformada y estamos en una gráfica matemática. Como veis, volvemos a hacer una representación gráfica. Y en este caso estamos en la viga 1, había 13, como os he dicho antes, y estamos trabajando sobre la viga 1 y las medidas del resistógrafo que nos daba dando. Esta, sin embargo, dio un valor bajo, como veis, 7,26, esa medida en concreto, esta que estamos viendo aquí, y sin embargo, la media de toda la viga pues daba por encima de los 9, con lo cual estábamos en una pieza bastante importante. Y ahora viene otra, donde aquí sí que se ve claramente lo que os he comentado antes. Esto es una fenda. ¿Veis? El aparato va penetrando, va midiendo sus anillos de crecimiento y de repente pega un bajón que además es así en cuña, y eso es porque hay una fenda que estamos atravesando en ese momento. Si fuera una pudrición, entonces nos marcaría, normalmente sería un tramo más amplio, ¿no? y entonces haría esto. O sea, tendríamos aquí un espacio, una pudrición o un hueco, lógicamente sería un espacio mayor. Y con eso también estamos conociendo un poco en qué estado se encuentra esa madera, aparte de que nos dé ese valor, que fijaos aquí qué valor da, 12,64, esa medición a pesar de la fenda, y además la media de toda la viga, que es la segunda, da 12,14. Con lo cual, estábamos con maderas de muy buena calidad. Bueno, luego hicimos un cuadro resumen, aquí tenéis todas las 13 vigas, el estado, no me acuerdo qué quería, si estaba consolidada o no estaba consolidada, si era de forma interna con las cabezas, y luego, como veis, la determinación de la humedad. Este es un edificio que está, digamos, protegido, o sea, y cualquier madera que está al interior, si determinamos humedad, está alrededor de esos valores, 9, 10, 11, 12 a veces. Esa es la humedad de una madera seca en un edificio normal. Aquí tenéis todos los valores medios del resistógrafo, hay de todo, 9,23, 12, 9,33, tened en cuenta que son piezas que están tocadas, 8,57, 10, 8,75, 8, o sea, hay de todo, como veis. Y tenéis también las medidas de la velocidad de ultrasonidos, hay disparidades, eso es lo que tiene la madera, es un material heterogéneo, es muy difícil de definir si está en perfecto estado, es muy complicado. Entonces, fijaos, esta madera que da un 9,23, sin embargo, da 4.400 de velocidad de transmisión. Entonces hay disparidades. Estas 12, 4.900, pues bueno, estaría bien.
esta también le pasa lo mismo, 9, 4.400, 9 y pico, 4.500, 8 y pico, sin embargo da 4.900. O sea, hay disparidades. Esta está, digamos, más razonable, 10,75, 4.800, casi 4.900. Está en 8 y da también 4.800, esta está en 8 y también da 4.900, o sea, esto es muy complicado. Pero bueno, del análisis de todo eso, pues al final conocemos, en este caso, conocemos el estado por lo menos en que se encontraba. Conociendo la velocidad y conociendo la densidad, pues podemos determinar el módulo de elasticidad dinámico de la madera. Aunque al final nosotros siempre hemos trabajado para hacer los informes a base de la velocidad y los valores del resistógrafo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final, quiero decir, en estos momentos toda la normativa que hay cada vez son más exigentes. Y entonces, si a ese edificio le vas a dar un uso distinto, o sea, si aquí empiezas, en esa sala sobre este forjado se pretendía dar todos los premios de la Copa América, con lo cual imaginaos la cantidad de gente que se iba a poner encima. Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final esto era el forjado, perdón, el encofrado. Era el encofrado de un forjado que se hizo encima, como no os podéis imaginar. La verdad es que eso es una parte bonita. Es un forjado que está hecho a base de hormigón, pero utilizando acero inoxidable, utilizando hierros de acero inoxidable, utilizando conectores de esas vigas de hormigón con las vigas de madera para que tuvieran una cierta trabajabilidad, y yendo al menor espesor posible, pero para conseguir una alta resistencia, nivelándolo, como no os lo podéis imaginar, perfectamente, porque luego había que colocar un pavimento, además de planchas de mármol muy finitas, para conseguir la mínima sobrecarga y que además aquello aguantara. Entonces, claro, si yo eso lo hago solo con las vigas de madera, no es posible. O sea que hay que tener en cuenta que muchas veces lo que pasa es que a los edificios les pedimos cosas para las que no estaban pensadas inicialmente. Pero bueno, aquí se ha conservado y este es el resultado final. Bueno, una vez hemos hecho esa evaluación, pues lógicamente hacemos nuestro informe del estado, incluso aconsejamos cuáles deben ser. También se puede identificar el tipo de madera que es, o sea, qué tipo de especie, y entonces ya los tratamientos de consolidación, curación o protección que se le aplican. Bueno, y este es el aspecto ya de ese forjado que hemos visto antes. Aquí, esto es donde están las vigas, pero todo el revestimiento que lleva el forjado, como veis, antes era negro, se ha decapado, se ha tratado y se ha vuelto a colocar, y entonces en la sala inferior este es su aspecto. Encima de esto es donde se daban los premios de la Copa América. Y bueno, ese es otro aspecto. No sé, me parece que os he pegado un palo. Porque claro, no sé, lógicamente me imagino que no sabéis un poquito más que otros dependiendo del curso en que estéis, y entonces me imagino que os he pegado un palo. Pero, o sea, ha sido más que una conferencia, ha sido una clase, no me hagan que dice. Bueno, pero mi intención era que conocierais un poco qué cosas se pueden hacer para llegar a poder dar resultados y decir en qué situación se encuentran los edificios, o las estructuras, los forjados y las cubiertas. Pregunta. Para definitiva, los estudios sirven para hacer qué tipo de encofrado perdido. Exacto. Eso es lo lamentable muchas veces. Sí. Un edificio que yo estoy haciendo una casa de 200 años, ya le he dicho al dueño mío, si quieres hacer por encima una rosa de hormigón, y un edificio que hecho de una madera hace 200 años, 150 años, por muy buena que fuese inicio, estaba hecho para pero bueno, características de lo que es. Pero saber cómo estás y saber que un técnico en la cultura que tiene acerca de lo que está haciendo. Entonces, pues, quiero decir... No. No, pero... Eso no lo hace nadie. Nadie, porque puede serlo una pieza, la de al lado a lo mejor no, la otra sí, o sea, es muy difícil. Pero también porque le estamos pidiendo otras exigencias muchas veces que no tocan. Empezó esto, empezó como el hormigón, cálculo elástico, fórmulas de fatigas adicionales de 100 kilos, etcétera, etcétera, y no va más allá.
funcionan los principios. Bueno, ahí, bueno, sí, hay una cosa que no os he contado. Bueno, aquí se mantuvieron las 13 vigas, ¿no? O sea que, claro, se ha mantenido para dejarlo como está. Pero, por ejemplo, en otros estudios que hemos hecho, por ejemplo, hicimos unas naves que son muy características en Valencia, que son las naves Cross, que eran unas naves que se utilizaban para almacenamiento de abonos agrícolas. No sé si recordáis antes vosotros, los jóvenes no, pero a lo mejor quedan por ahí, en algunos sitios en Valencia quedan aún nitrato de Chile, unos cuadros que hablan del nitrato de Chile o nitrato de no sé qué. Bueno, pues eso era la fábrica Cross, donde almacenaban precisamente esos productos. Entonces, esas fábricas no podían hacerse de acero. Aunque estábamos en la época de las estructuras de acero, no se podían hacer de acero porque esos todos son productos químicos y producían corrosiones importantes y entonces no se podían hacer. Y se hicieron de madera. Entonces, en Valencia había 4 naves de las fábricas Cross y se hizo un trabajo muy bonito para conservar 2 de esas naves. El trabajo fue muy bonito, lo que lo trataron muy mal, pero bueno, la realidad es que se hizo ese trabajo, nosotros analizamos todas las cerchas y es verdad que al final la conclusión fue que ninguno de los pilares valía. Sí que había alguno que valía, pero no se quiso ni respetar. ¿Por qué? Porque, claro, el arquitecto lo primero que hizo fue buscar un ingeniero de caminos. Cuando entra ya el ingeniero de caminos, ya si las medidas son importantes, ya los coeficientes de seguridad son increíbles, ¿no? Entonces, al final, las columnas que se han puesto son todas de acero, que además con un faenón increíble, porque para conseguir mantener la sección que tenían inicialmente a base de acero, aquello fue complicadísimo. Bueno, se llegó. Se forró con la propia madera con que eran de los pilares y bueno, y aquello está allí. Lo que sí que se han mantenido totalmente como estaban eran las cerchas. O sea, las cerchas las restauramos a base de uniones. No se utilizó la técnica beta porque la sección no lo permitía, pero sí a base de uniones en espiga de pez. Y entonces se consiguió eliminar las partes dañadas y como teníamos 4 naves para dejar 2, pues realmente se pudo hacer. Casi al final no hubo madera porque la empresa que entró allí para desmontar aquello hizo lo que le dio la gana. Además de que primero aquello fue el almacén de suministro de madera para mucha gente. O sea, en la primera etapa aquellas naves estaban muy bien y muy bien, en buen estado, y se fueron dejando de deteriorar tanto tiempo que cuando abrieron la nueva avenida, allí iba todo el mundo a arramblar madera de aquellas naves. Pero bueno, al final conseguimos y ahí están, y ha sido un trabajo que también fue interesante por eso. Bueno, esto lo decía porque al poder desmontar piezas del otro lado para poderlas sustituir, podíamos sacar piezas sobre las cuales trabajamos como si fueran en el laboratorio, las ensayamos igual que en el laboratorio, hicimos todas las mediciones y eso nos sirvió como, digamos, parámetro de medida para luego, o sea, como les aplicamos los ensayos del laboratorio y los ensayos que hacíamos en obra, pues sabíamos perfectamente que si me daba este resultado en la obra, aquello cumplía. O sea, que llegamos a saber perfectamente el estado y conocer las características. Pero claro, lo empleamos solamente en la cubierta. Muy bien, más cosas. El problema aquí en la lonja, no sé si tenéis en cuenta también serían las partes de viga que estaban empotradas, las cabezas. Sí. Pero dabais valores medios de zonas de viga donde podíais acceder, pero claro, las zonas quizá más deterioradas eran que no podíamos medir. No podíamos bueno, podíamos medir por arriba, pero nada más que por arriba. Ni por los lados, ni eso. Lo que pasa es que sí que la teníamos descubierta por arriba para poderla ver en qué estado se encontraba. La posibilidad era de acceder desde la parte superior y Sí. luego dabais valores medios de la viga con valores que, claro, son muy diferenciales, ¿no? Exacto. En las zonas de los apoyos los valores tanto de ultrasonidos como de resistógrafos serían también bastante más peor, en algunos casos peor. También pasaba otra cosa, que había 2, por eso en el cuadro anterior realmente había algunas de ellas que habían tenido tratamientos de técnica beta en procesos anteriores, con lo cual ahí no puedes hacer nada, o sea, ahí no puedes ni meter el resistógrafo porque te lo cargas, y el Silvatex pues tampoco los valores que da no tiene nada que ver. Pues bueno, con eso y un poquito de paciencia, pues
conocemos un poquitín mejor las estructuras y eso es lo que se pretende. O sea, lo que pretendíamos aquí, la pelea era un poco, como os he dicho al principio, cada vez lo que estamos intentando es disponer de técnicas que nos permitan tomar decisiones, que nos permitan pues, decir esto lo conservamos, esto no lo conservamos, que nos permitan un poquitín, aunque al final sea un encofrado, pero porque también no podemos dejar un encofrado lleno de ataques de pudriciones ni de ataques de carcomas, porque puede proseguir lógicamente el empeoramiento de esa madera y entonces tampoco resolvemos esa cuestión. Bien. ¿Se hizo alguna labor de tipo biológico para que aquella fuente de nidos en los cojones de los cipreses? No han querido hacerlo, no sé por qué. No se ha querido hacer. Realmente ahí lo que había que haber hecho es levantar ese patio y limpiar perfectamente los tocones que había ahí. Porque además ahí hay otra característica y es que el nivel freático está bastante alto, con lo cual las termitas no bajan más. O sea que realmente las termitas se mueven en una molla muy pequeña, pero no se ha querido atender eso. Y de hecho se han tratado, ya varias veces se han hecho tratamientos contra las termitas y siguen reproduciéndose porque luego no hay un mantenimiento, que también ese es otro problema. Se hacen estas obras, se gasta un montón de dinero y luego hay problemas en el mantenimiento. Aquí sí que hubo durante un tiempo un mantenimiento, pero llega un momento que se deja de hacer. Y claro, se deja de hacer y el ataque de las termitas lo tienes enseguida. Además, en Valencia, como el casco antiguo está casi todo construido con forjados de madera, ¿qué pasa? Edificio que tratas, las termitas se las envías a otro lado. Y va pasando. Yo me acuerdo en la catedral no tenía termitas, pero como todo alrededor, todo lo que hay alrededor del casco de la catedral se fue tratando, se fue derribando, pues al final las termitas aparecieron en la catedral, en la zona que hay encima tiene una especie de archivo en la parte superior, en un forjado que había allí, y en una parte de la cubierta pues aparecieron. La suerte es que en la catedral los muros son de piedra y las termitas, bueno, eso no lo he contado aquí, ahora lo digo, y las termitas no pueden ver la luz, entonces van haciendo unos túneles como si fueran estalactitas por fuera, las van recubriendo y van subiendo hasta la cabeza de la viga y por ahí empiezan el ataque. Aquí lo que pasa es que los muros son de piedra, pero son de piedra por un lado y por el otro, pero por el medio están rellenos, con lo cual las termitas hacen unos caminos increíbles para subir a las cabezas de las vigas y suben hasta donde sea. Entonces, pues bueno, allí se detectó porque se vieron. Y aquí, porque lógicamente, pues periódicamente se hace algún análisis de la situación. Los jóvenes no dicen nada. Los jóvenes dicen, ¿qué tostón nos ha pegado este tío? Bueno, pues gracias por haberme aguantado.